Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque. Como saben, un evento de TLC Magazine México. Doctor Carvajal, me da mucho gusto verlo. Doctor Ricardo Méndez, también es un placer tenerlo otra vez aquí para hacer un trueque. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Empezamos el día de hoy la semana, aunque tuvo que haber sido el lunes, pero fue un lunes que descansamos. El día de hoy empezamos con el pie derecho, con actualización normativa de comercio exterior. Para eso nos acompaña a hacer el trueque el doctor Ricardo Méndez. Y bueno, nada más quería hacer, antes de empezar, porque siempre tienes mucho que decirnos, Richard, algunos anuncios parroquiales. El primer punto es que recuerden que si quieren sacar sus constancias a través de la página de TLC Magazine México, pueden sacar todas las constancias de los, realmente donde han asistido a todo lo que son los eventos que han asistido de los trueques. Número 2, el doctor Octavio de la Torre ha estado muy movido, así que también el día de mañana los invito a un evento que se llama Fiscalizados, en donde a las 7 de la noche va a estar un evento en el que realmente hay actualización en el tema fiscal. Ya saben que ahorita el comercio exterior, el área fiscal, están completamente ligados. Y el 11 de febrero vamos a tener un evento del World Compliance Association, que es el primer seminario de compliance laboral. Si bien ustedes saben también el tema laboral, ya están también pegados en todo lo que son las obligaciones o el compliance como tal de las empresas. Así que el 11 de febrero a las 9 de la mañana también va a estar el compliance laboral, en donde va a estar personal de la Secretaría de Trabajo, del IMSS, de Infonavit, así que va a estar muy interesante. Los invito a participar. Ahorita, si puedes, Isa, me ayudas a poner en el chat las ligas de los eventos para que se inscriban y no falten. Y bueno, para dar inicio a este trueque, me gustaría presentar rápidamente al doctor Ricardo Méndez. Ya sé que es viejo conocido. No le robes tiempo. Ya, bueno, rápidamente, voy a cerrar nada más. Actualmente es director de consultoría en TLC Asociados. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Humanitas, maestro en Derecho Fiscal por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior por el CUEG Ciudad de México. Además, es autor de 8 libros relacionados con la materia aduanera y el comercio exterior. Así que ahora sí fue una presentación muy rápida, Richard, porque siempre te robó tiempo. Pero bueno, bienvenido a hacer un trueque como siempre. Muchas gracias por siempre actualizarnos. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes platicando de temas de actualidad. Y bueno, pues el día de hoy, además de saludar al doctor Máximo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ha estado? Bien, bien, Ricardo. Con el gusto de escucharte como siempre. Vamos a compartir la presentación. Básicamente les traigo 3 temas en el mes de enero y lo que va de febrero, pues han salido algunas publicaciones interesantes, pues no se diga el año pasado en el mes de diciembre, que ya tuvimos ahí la oportunidad de platicar de algunos avances en aquel momento de las reglas generales de comercio exterior. Sin embargo, pues no se han publicado los anexos y bueno, pues a lo mejor en otra ocasión podemos abundar un poco más en el tema de las disposiciones, porque pues ya salió la primera resolución de modificaciones y hasta este momento pues ha tenido 3 versiones anticipadas, de las cuales pues hablaremos el día de hoy, y también sobre todo el anteproyecto de reglas y criterios por parte de la Secretaría de Economía, que creo que es muy importante que lo conozcamos, debido que esto, pues obviamente salió un anteproyecto en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, y vale la pena comentarlo porque, pues así como para algunos cayó de sorpresa esta modificación del acuerdo que determina y que se utiliza para la certificación del país de origen cuando se trata de medidas no arancelarias, que no está vinculado con preferencias arancelarias, pues obviamente resulta de suma importancia, ¿no? Pues enrolarnos
con esas publicaciones porque pues, en ocasiones son de aplicación inmediata, como lo que sucedió con esta reforma a este acuerdo que les indico. Y haciendo unos comentarios generales sobre esta publicación, pues este acuerdo básicamente pues contempla dos esquemas, ¿no? Que es el procedimiento para poder determinar el país de origen para efectos no preferenciales, porque está vinculado con este aprovechamiento que son las cuotas compensatorias. Y el segundo es que se establece un esquema de certificación. Y este acuerdo, pues básicamente data de 1994. Estamos hablando de que tiene de vigencia alrededor de 28 años, que la última modificación que sufrió fue en el 2008 y que estuvo muy vinculado pues a un decreto que establecía facilidades en materia aduanera y de comercio exterior. Y bueno, pues resulta ser que desde el anteproyecto, pues ya se sabía que se iba a modificar, se hicieron ahí algunas propuestas, sin embargo, bueno, pues en ocasiones no son tomadas en consideración. Y ahorita vamos a platicar sobre qué aspectos en ocasiones puede resultar, pues, no tanto pues un esquema de facilitación. En términos generales, pues les digo, este acuerdo contiene realmente pocos artículos y muchos de ellos pues ya se encuentran en este caso derogados. El artículo Sí, y primero deberías de pues es entrar. el que establece pues, el objeto de este acuerdo, que como les digo es para efectos de determinar el país de origen y establecer el esquema de certificación. Cabe mencionar que aún hace referencia a las medidas de transición y sabemos pues que estas medidas dejaron de estar vigentes desde el año 2011, que evidentemente pues eran aplicadas a productos originarios de China y que fue obviamente también considerado como un aprovechamiento de aplicación, en este caso temporal. En el supuesto de artículo segundo, pues básicamente establece pues los conceptos de qué se entiende por acuerdo de normas de origen y por reglas de origen, que básicamente el primero está vinculado con esas normas de marcado de país de origen que eran reguladas en el TLCAN y que derivado de la sustitución de este tratado internacional por el TEMEC, pues obviamente quedaron sin efecto. De la misma forma, en el caso de qué se entiende por estas reglas de origen, pues obviamente hace alusión pues al anexo que contiene las reglas de origen general y también pues hay un listado de reglas de origen específicas que son utilizadas para, como les digo, la determinación del país de origen. En el caso del artículo tercero, pues básicamente es el que establece de que una vez aplicadas estas reglas de origen y se determine de dónde es originaria pues la mercancía, pues va a ser declarado obviamente el país de origen en el pedimento. Y algo que se ha utilizado mucho en la práctica básicamente es que en ocasiones podemos traer una mercancía que sea de determinado país, sin embargo, si algún elemento de esa mercancía contiene una etiqueta que sea de un país del cual se está estableciendo prácticas desleales de comercio internacional a través pues de una resolución que derivó de un procedimiento de este tipo de prácticas desleales, pues aquí lo que se hace es que la autoridad puede presumir que provienen obviamente de ese país por el simple hecho de tener la etiqueta de determinado origen, ¿no? Entonces esta parte en la práctica sí ha sido interesante y sobre todo en el caso del artículo cuarto, que es el de los que se modifica, que ahorita lo vamos a comentar, cuál es el cambio sustantivo en cuanto a este
dispositivo básicamente se relaciona con la posibilidad de exentar, pues obviamente, el cumplimiento del pago de este aprovechamiento, derivado pues que como la mercancía no es originaria o no proviene de un país del cual se está sujeto a la imposición de una cuota compensatoria derivado de un procedimiento de investigación de prácticas desleales en donde se haya determinado a través de una resolución provisional o definitiva, como les digo, una cuota compensatoria, pues obviamente pues no estaría obligado al pago de la misma. Sin embargo, se requiere de una declaración de origen en el cual, bueno, pues se acredite a la autoridad que en efecto, pues esas mercancías no provienen de dicho país, ¿no? Y esto, bueno, pues está vinculado básicamente con el artículo 66 de la Ley de Comercio Exterior. En el caso del artículo 5, pues se encuentra derogado, así tenemos el sexto, séptimo, octavo, nos brincamos hasta el anexo 1, que básicamente es el que contiene dentro de su articulado y de su apéndice, pues estas reglas generales y reglas específicas de origen para determinar que pues estas mercancías provienen de determinado país. Y solamente aquí comentar, bueno, pues que el anexo 2 se encuentra derogado y el anexo 3 en algún momento cuando inició la vigencia de este acuerdo, pues también contemplaba un formato que no se llamaba declaración de origen, sino era certificado de origen, y que obviamente era algo con el cual pues ya se contaba y que en su momento, bueno, pues quedó derogado por este beneficio que les digo de este decreto de facilidades administrativas. Sin embargo, aquí creo que la parte relevante es que se vuelve a imponer esta obligación ya con un formato predefinido que puede ser emitido tanto por el exportador como por el productor. De igual manera, aquí tenemos pues que el anexo 4 se encuentra derogado. El anexo 5, pues lo único que contiene es un listado de los tratados de libre comercio, de los cuales México pues ha suscrito, y básicamente se establece que dentro de esos tratados pues México tiene esta facultad a través de las autoridades mexicanas pues de llevar a cabo verificaciones para efectos de comprobar el origen. En el caso del anexo 6 se encuentra derogado, el anexo 7 de igual manera, y bueno, pues la modificación que obviamente yo aquí les puse unas fechas porque esto obviamente fue cuando salió en este caso los anteproyectos. Sin embargo, pues la publicación fue del 4 de febrero del 2022. Obviamente entraba en vigor al día siguiente de su publicación. Como cayó en día festivo, pues fue hasta el día de ayer que tuvo vigencia este acuerdo. Entonces se modifica el artículo 4 y se precisa, obviamente, a las mercancías idénticas o similares que estén sujetas a una cuota compensatoria, y en un momento dado, en el caso de que no se vaya a cumplir con esa obligación, pues se tiene que presentar esta declaración de origen, se debe digitalizar, anexar al pedimento y transmitirse al sistema electrónico de la aduana. Obviamente esta es la obligación principal si no estoy sujeto pues al pago de este aprovechamiento. Después se adiciona un artículo 9 y básicamente establece una condición en la cual, bueno, pues estas reglas de origen pues van a ser revisadas cada 3 años por parte de la Secretaría de Economía, y obviamente esto pues atiende una recomendación que se encuentra establecida en este convenio internacional para la armonización y simplificación de los regímenes aduaneros, conocido como el Convenio de Kioto. De igual manera, se adiciona este anexo 5 y básicamente pues hacen una actualización de lo que vienen siendo estas referencias que les decía
de los tratados que obviamente las autoridades mexicanas tienen competencia para verificar el origen, y en el caso del anexo 8, el cual pues es el que establece propiamente el formato, en donde tiene 9 campos que deben de cumplir ya sea el exportador o el productor, que son los que deben de expedir este documento, y que aquí la parte importante pues es que obviamente el importador lo va a utilizar para efectos de poder acreditar que las mercancías son originarias de un país distinto del cual está sujeto a una cuota compensatoria, ¿no? Ya en el tema de las cuotas compensatorias, como les decía, puede haber cuotas compensatorias provisionales o definitivas, específicas. En el caso de las que son que tienen una tasa de valor, es decir, un porcentaje, etcétera, ¿no? Bueno, aquí la parte importante es cumplir con esta cuestión, ¿no? Por ejemplo, me preguntaban qué sucedería en el caso de que no tenga los datos del productor. A lo mejor es una mercancía que ya tiene bastante tiempo en la empresa. Obviamente mi corporativo es en este caso el exportador, sin embargo no hay información del productor. Entonces, eso es bien importante que se tenga, obviamente, la información que se busque, porque pues, la autoridad lo puede requerir. No obstante, se puede en un momento dado declarar, por ejemplo, ¿no?, que es disponible a solicitud de la autoridad competente. Entonces, hay algunos puntos que sí deben de cuidarse, y sobre todo, bueno, pues que es un formato de libre impresión. O sea, no es tanto una autocertificación, porque no establece, como en el caso del TEMEC, ¿no?, un anexo 5, establece requisitos mínimos que yo puedo ponerle más. Aquí, pues, en términos generales ya hay un diseño preestablecido y que obviamente, pues, hay que cumplirlo, ¿no? Entonces, esto creo que es importante observarlo. Obviamente surgen varias inquietudes, y una de ellas era, pues, ¿qué pasaba con las mercancías que ya estuviesen en un momento dado en un recinto fiscal, en un recinto fiscalizado, previo obviamente a la entrada en vigor de este acuerdo, porque tal vez a lo mejor ingresaron vía aérea o vía marítima? Y quiero platicarles aquí un tema que se suscitó pues en el 2019, cuando hubo la reforma del acuerdo 241 relacionado con la aplicación de las normas oficiales mexicanas de etiquetado y certificado. Ustedes saben que se podía en un momento dado exentar con las famosas cartas, ¿no? Estas cartas, la 7, la 8, y también había otra que era la 15, que se utilizaba para la región fronteriza, pues básicamente consistía pues en hacer una declaración bajo protesta de decir verdad a través de ese escrito libre, pues que las mercancías iban a utilizar para fines de producción, que no iban a ser vendidas directamente al consumidor final, etcétera. Y entonces lo que sucedió es que pues se elimina esa facilidad, y ya había previamente pues mercancías importadas o introducidas, no tanto importadas porque no habían sido destinadas bajo un régimen aduanero con la formalidad que es hacer el pedimento, sino que ya habían sido introducidas al territorio nacional. Y pues lo primero que se decía, bueno, pues en términos del artículo 56, ¿no?, pues se hace con base en la fecha de entrada. En este caso, como no han entrado, o sea, no se ha establecido propiamente una fecha de entrada o fecha de pago para realizar el pedimento, entonces le son aplicables todas las regulaciones y requisitos con base en la fecha de entrada, ¿no?, en términos del artículo 56. Y aquí el punto es de que la autoridad, a través de este criterio, pues básicamente describe que el alcance de estas excepciones no tienen la característica de una regulación o restricción arancelaria, por lo tanto, pues no le son aplicables. Es decir, que si fuese, obviamente, el requisito de establecer a lo mejor una NOM, pues obviamente ahí sí, de hecho ya se considera en términos del artículo 52 de la ley aduanera,
una regulación o restricción arancelaria. Sin embargo, las excepciones para efectos de la aplicación de este tipo de excepciones, pues obviamente no se consideran como regulaciones y restricciones arancelarias, ¿no? Ahí podríamos a lo mejor argumentar el principio de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, es decir, si está hecho esta declaración para poder exentar el cumplimiento de una cuota compensatoria y que en términos del artículo 17 de la Ley de Comercio Exterior, pues una cuota compensatoria está considerada como una regulación o restricción arancelaria, pues por ende puede interpretarse pues de que obviamente este documento pues sirve para exentar esa regulación o restricción arancelaria. Lo cierto es que pues en la práctica puede aplicarse de esta manera y que la autoridad en un momento dado esté exigiendo el cumplimiento de esta declaración de origen, ¿no? Por lo tanto, pues hay que poner énfasis en esa situación. Hay otro punto que me parece relevante y si esta modificación en un momento dado podemos concebir que atenta contra la facilitación comercial, contra los esquemas de simplificación administrativa, etcétera. Y lo cierto es que el acuerdo de Bali sí hace alusión en el artículo 10, en donde señala que ningún miembro exigirá el original ni copia de las declaraciones de exportación presentadas a las autoridades aduaneras del miembro exportador como requisito para la importación. Sin embargo, se establece una salvedad de que no hay un impedimento para los miembros de solicitar documentos tales como certificados, permisos o licencias o demás requisitos. Aquí el punto es que, como bien sabemos, en el artículo 36, fracción primera de la ley aduanera, bueno, pues se establece que en materia de regulaciones o restricciones arancelarias debemos digitalizar siempre la información. Aquí obviamente estamos hablando de una excepción o de que no está sujeto al cumplimiento de esa obligación del pago de ese aprovechamiento. Sin embargo, bueno, pues puede ser factible de que la autoridad considera, sabes que no estoy atentando contra el esquema de facilitación porque no hay una restricción expresa dentro del acuerdo. No obstante, les decía que este beneficio que teníamos de no anexar lo que es la declaración de origen, bueno, pues queda eliminada porque había una publicación de decreto de facilidades administrativas con fecha del 31 de marzo del 2008 y que fue modificado el 1 de noviembre del 2012, en donde se establecía que no era necesario acompañar este documento. No obstante, esto era para efectos de despacho, porque en postdespacho, ya sea en una revisión por parte de la autoridad aduanera, se nos exigía el cumplir con este documento, pues para acreditar que esas mercancías no provenían de ese país, pues en este caso teníamos que entregar la documentación correspondiente, ¿no? Acuérdense que también es necesario entregar documentación de transporte, etcétera, ¿no? Ahora, hay algunos esquemas que hemos estado revisando que evidentemente pues ya muchos de ellos quedaron sin efectos. El primero pues tiene relación con el tema de los padrones de importadores de sectores específicos, ¿no? Que anteriormente se señalaba que no había necesidad de inscribirse, salvo aquellos que representaran un riesgo en materia de salud y seguridad nacional. Y pues lo cierto es que el anexo 10 establece un listado en donde desde cuando se empezaron a introducir los sectores siderúrgicos, de productos siderúrgicos y otros, por ejemplo, están de los automóviles, etcétera, pues obviamente ya se concebía como que pues atentaban contra la seguridad nacional, ¿no? Entonces era un tema ahí relevante en el cual, bueno, pues en la práctica estos beneficios a lo mejor no fueron aplicados en su totalidad, ¿no? Posteriormente, algunos otros, como el que mencionamos ahorita de las cuotas compensatorias y en el caso de las ampliaciones IMEX, bueno, pues que no ha aplicado para las mercancías sensibles, que ya sabemos que es el textil, el acero, el aluminio, el tabaco, etcétera, ¿no? Entonces, ha habido algunos supuestos
que todavía ahí permanecen, por ejemplo, en el caso de los esquemas de cuenta bancaria y garantía para los tránsitos y otras facilidades pues, que ahí están, ¿no? Que todavía la autoridad, bueno, pues no ha movido o no ha reformado para eliminar también esos beneficios, del cual, bueno, pues debemos estar en este caso atentos, ¿no? Bueno, y entramos, eso es por cuanto a la parte del acuerdo. Entramos ahora a lo que vienen siendo las disposiciones generales de comercio exterior. Como saben, bueno, pues ya fueron publicadas desde el 24 de diciembre del 2021 y ya tenemos lo que es esta primera resolución de modificaciones que todavía se encuentran en versión anticipada en el portal del SAT. Vamos a ver en qué fecha ya la publican en el Diario Oficial de la Federación, pero básicamente la primera modificación trae algunas adiciones a lo que viene siendo el capítulo 3.5, que se refiere al programa de regulación de vehículos usados. En el caso de la que se dio a conocer el 3 de febrero, que trae algunas modificaciones a los acrónimos de la NAM, que ahorita lo vamos a comentar, y a otras reglas de empresas de mensajería y paquetería. Y en el caso de la última modificación, que básicamente fue para llevar a cabo el despacho por lugar distinto al autorizado, y se dieron a conocer ahí unas modificaciones en las fichas de trámites, ¿no? Entonces, iniciamos con esta parte. Voy a comentarlo de manera general, porque la intención es revisar la parte normativa en cuanto al tema del programa de reimpresión de vehículos usados. Hay varios aspectos que tienen que analizarse, obviamente la parte operativa, el destino de esos recursos, ¿no? Tal cual pues, lo establece la Ley Federal de Ingresos, y cómo es que se van a repartir los ingresos de acuerdo pues, a los trámites que se hagan de los particulares, de donde residan, y que existan esos convenios de colaboración entre la entidad federativa y la Secretaría de Decreto Público. Y luego, pues hay otros aspectos ya incluso ligados al cumplimiento, sobre todo de temas de las normas ambientales, el caso de la NOM 41, o ya aspectos relacionados más con el despacho y sobre todo ya en el futuro, de que una vez que haya regularizado el vehículo, si puedo ingresarlo nuevamente al extranjero, etcétera, ¿no? Entonces, la parte que pretendo comentar, pues es básicamente hacer algunos comentarios sobre las reglas, ¿no? No me dedico a la importación de vehículos usados, entonces no esperen una cotización de estas modificaciones. Bueno, mira, entonces platicamos sobre este punto, pues básicamente se adicionan 5 reglas. La primera que aborda el tema del cumplimiento de la norma ambiental, que este es un tema importante porque pues hay que ver si esos vehículos usados pues, pueden acreditar el cumplimiento de esta NOM de Semarnat. El caso de la excepción de la inscripción del padrón, los padrones de comercio exterior, que básicamente es tanto el padrón de importadores como el padrón sectorial, que esto ya está establecido desde hace muchísimo tiempo en la regla 131. Ahí se establece una excepción para el registro de esas autorizaciones, siempre y cuando obviamente se trate de la importación de un solo vehículo. Y adicionalmente, como no requiere el padrón sectorial, que es el sector 16 de la automotriz, pues tampoco, por ende, requiere lo que viene siendo las restricciones de las aduanas especializadas del anexo 21. Entonces, esto también es importante ahí vincularlo. Adicionalmente, se establece las condiciones para la importación de estos vehículos usados, los requisitos que deben de cumplir. De igual manera, ya en la parte operativa vamos a mencionar algunos puntos, y sobre todo el tema de la garantía, que también hay una excepción. Tradicionalmente, cuando son vehículos usados, pues existe un anexo 2
de las reglas por las cuales se establece el mecanismo para la determinación del valor, si está sujeto, en este caso, a precio estimado. Y obviamente, pues al tratarse de vehículos usados, pues existe, podemos decir, un valor tope del cual, si es menor a ese valor, pues se tiene que garantizar esas diferencias a través de una cuenta onera en garantía. No obstante, esta última disposición pues establece esa excepción. Y aquí, por el simple hecho de si el vehículo tiene un valor inferior al precio estimado que establece esta resolución de la Secretaría de Decreto Público, pues obviamente no es necesario, en este caso, tramitar pues la cuenta onera en garantía, ¿no? Y hay que declarar algunos identificadores que ahorita vamos a comentarlos, ¿no? Bueno, esas son las publicaciones que tienen relación con el programa de legalización o regularización de vehículos usados de procedencia extranjera. Desde el año pasado que se publicó el acuerdo y que a través del cual, bueno, pues el Poder Ejecutivo instruyó tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Secretaría de Economía, trabajar bajo ese esquema y otras secretarías como por ejemplo la de seguridad. Entonces, aquí se marcó el inicio, obviamente, para que se establecieran las bases de cómo iba de manera general a funcionar este esquema. Obviamente, en ese trayecto, pues no podía haber una publicación porque se señalaba, sobre todo en el tema de ingresos, que pues se iba a dar a conocer en la Ley Federal de Ingresos, ¿no? En la Ley Federal de Ingresos, el esquema de cómo iban a distribuirse pues la recaudación del monto, ¿no? Que se iba a cobrar por llevar a cabo estos trámites, que al final del día quedó básicamente como un aprovechamiento y se otorgó un estímulo fiscal sobre las demás contribuciones, y en el caso de que hubiese alguna multa en el tema de la tramitación pues de importación del vehículo usado, ¿no? Luego, posteriormente, pues ya se publica el decreto, ya en enero, 19 de enero, hasta que, pues obviamente, cuando se publicó el decreto de enero, pues no podía aplicarse, ¿no? Tenía que darse a conocer, pues, información complementaria, y fue que surge ahí, pues, la primera resolución de modificaciones. Entonces, ya sabemos que este programa, pues, es temporal, va a estar ahora sí que lo que resta de estos días hasta el 20 de julio del 2022, y pues que esto pues es para vehículos usados de procedencia extranjera. Se establecen allí algunos puntos interesantes, sobre todo en cuanto a lo que viene siendo el número de identificación vehicular, que debe ser de fabricación o de ensamble del vehículo en México, Estados Unidos y Canadá. Entonces no es precisamente marca o modelo del carro, sino básicamente es que cumpla con este requisito de fabricación o ensamble en alguno de estos tres países. También se establecen determinadas fracciones arancelarias de lo que vienen siendo de la parte 8703 y 8704, pues dependiendo ahora sí que las características del vehículo, y que debe de verificarse obviamente las restricciones de este tipo de unidades, porque bueno, pues sabemos que no se pueden importar los vehículos de lujo, deportivos, pues aquellos que no cumplan determinadas condiciones, se encuentren restringidos, algunos por temas ambientales, hayan sido robados o que se encuentren en un proceso penal. Obviamente, en cuanto al tema de la parte del TEMEC, no hay restricciones para los que son vehículos originarios. Sí puede haber restricciones para vehículos que no sean originarios del TEMEC, y de hecho, por eso es que no están sujetos al permiso previo de importación en términos del anexo 221, porque, bueno, pues establece este beneficio para estas unidades que son originarias de estos tres países, además de que existe el beneficio también, pues de que no es necesario presentar
pues la certificación de origen. Obviamente, pues sabemos que esos esquemas que ofrecen pues esos estímulos fiscales pues, se encuentran en un momento dado condicionados, no son pues, para todas las entidades federativas. Aquí básicamente se dieron a conocer 10 y pues, sabemos que es aplicable al año modelo de 5 años o más anteriores, obviamente a la fecha en la que estamos. Aquí la parte importante es que también hubo una fe de errata sobre el año modelo porque anteriormente se consideraba de 8 años o más anteriores, sin embargo fue modificado para establecerlo de 5 años o más anteriores, ¿no? Entonces ya ubicamos, en este caso las entidades federativas, en donde pues se va a ofrecer ese esquema. Ahora, esta parte es importante porque, por ejemplo, vamos a suponer en Baja California. Baja California, pues obviamente tenemos la aduana de Tijuana, tenemos la aduana de Tecate, tenemos la aduana de Mexicali, obviamente está la aduana de Ensenada, pero que estamos hablando de las que están obviamente pegadas a la frontera. Y aquí, evidentemente, hay una limitación. Hubo ahí una publicación extraoficial, ¿no? Porque luego a veces ya saben que por WhatsApp o por Facebook o por LinkedIn se comparte cierta información que se supone que es de las autoridades y pues estableció un listado de aduanas en donde obviamente se pueden realizar esas operaciones, ¿no? Entonces vamos hablando, por ejemplo, de la aduana de las aduanas de Baja California. Entonces, vean, o sea, solamente está Tijuana. Entonces, ahí ya no está ni Tecate y tampoco está Mexicali. Entonces, si alguien, imagínense, ¿no? De Tecate o de Mexicali quisiera regularizar un vehículo, pues tendría que ir hasta la aduana, en este caso de Tijuana. Sin embargo, esto obviamente es aquí en el ámbito local, ¿no? Seguramente se ha de estar presentando las mismas situaciones en otras aduanas, aunque pues establece en principio que la aduana podrá utilizar el horario que se adecue y también pues establece extraoficialmente que se van a habilitar otras aduanas, otros puntos para poder llevar a cabo el trámite. Entonces hay que estar a la espera de en qué aduanas, si no se te facilita, pues tendrás que esperarte para llevar a cabo tu trámite de importación. Por ejemplo, en el caso de Tijuana, pues estableció aquí que inició, de hecho, el lunes pasado, el día 7 de febrero, y el horario es de 9 a 1, que este horario está muy relacionado con una de las reglas generales del comercio exterior, que es la 212, en donde se establece ahí pues un procedimiento en cuanto al tema del horario para poder llevar a cabo el despacho de ciertas mercancías que sean, en este caso, pues de estas partidas que ustedes ven aquí, ¿no? Que básicamente estábamos hablando hace un momento del 8703, ¿no? Que tienen ahí pues un horario. Entonces, es importante también, pues, de acuerdo con su aduana, pues estar revisando estos puntos, ¿no? Entonces, ya comentamos la regla 3514, que básicamente es cumplir con la NOM 41, el caso de la 3515, que es la que les decía de exentar lo que viene siendo el padrón sectorial y que pues no les es aplicable el anexo 21, la 3, 5 y 6, pues básicamente ahí lo que se establece es de que aquellas personas que no se sujeten a las obligaciones que establecen esos esquemas de regularización, pues obviamente van a ser sancionados conforme a la norma respectiva, que de hecho está bien interesante porque sobre todo en la parte de los estímulos fiscales, cuando alguien hace uso de un estímulo fiscal al que obviamente del cual no puede beneficiarse, el Código Fiscal de la Federación establece que es un equiparable de defraudación fiscal. Entonces es un tema ahí interesante en cuanto a la parte de sanciones y penas.
Otros puntos importantes aquí de manera general, pues básicamente ya en la parte un poco más operativa, pues que el trámite lo debe realizar el propietario del vehículo usado. Hay que contratar evidentemente los servicios de un agente aduanal y en consecuencia esos 2.500 pesos de los cuales se habló en su momento por parte del Poder Ejecutivo, pues básicamente es por el pago del aprovechamiento que en este caso se otorga pues a la federación, pero no incluye evidentemente pues los honorarios del representante legal del despacho. Entonces hay que tramitar un pedimento de importación definitiva, que de hecho me comentaban, por ejemplo, oye, estos pedimentos de importación definitiva son como fronterizos, como los pedimentos VF. Pues no, realmente estos son esquemas de nacionalización, es decir, de realizar la regulación del vehículo, que de hecho, pues es básicamente como decir, voy a hacer una importación definitiva, ¿no?, al interior del país, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de claves que tienen que identificarse en el pedimento, declarar obviamente el CURP, y en su caso el RFC, pero aquí el papel importante es de este CURP. En el caso de los datos del vehículo, obviamente también hay que anexar cierta información y documentación del quien va a realizar el trámite de importación, y sobre todo también una parte importante es sobre la declaración por escrito del importador y la agente aduanal de que se cumple con el decreto. Entonces aquí pues, realmente el representante legal del despacho está ejerciendo una función importante, ¿no? Porque pues al final del día él está declarando también bajo proceso de decir, ¿verdad?, que están cumpliendo todos los requisitos. Entonces el pedimento ampara un vehículo. Obviamente, en el caso de este vehículo se presenta por propio impulso, que eso también es muy importante, derivado pues de que este vehículo usado, pues nada de que, oye, es que viene en grúa, ¿no? Pues no, o sea, tiene que ir caminando por su propio impulso, y pues el agente aduanal está obligado a requerir la información necesaria de acuerdo con lo que establece propiamente el decreto, y pues la legal estancia se va a amparar con el pedimento, ¿no? Y finalmente lo que decíamos de la 3518, en donde se establece el tema de que no hay una obligación para efectos de garantizar con la cuenta aduanera en garantía. Hay otros temas también que son muy importantes, sobre todo cómo puedo realizar el pago de estos 2.500 pesos, y es que la regla 162 no ha sido modificada, porque ahí, por ejemplo, se establece que en ciertas importación de vehículos se puede realizar el pago en efectivo. Sin embargo, esto no es así, y también hay que cuidarse, sobre todo, el tema de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? Porque recordemos que en ese artículo 17, fracción 14ª, pues establece ahí los vehículos independientemente del valor, sea nuevo o sea, en este caso, usado, y pues hay que recopilar, ¿no?, toda la información y documentación que se requiera conforme a ese instrumento jurídico. Lo que les decía, que se ofrece un estímulo fiscal. Entonces ya sabemos que el estímulo fiscal, bueno, pues es un acto unilateral del Ejecutivo, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Pues no me pagues estos impuestos, estos derechos, ¿no?, esas contribuciones, y solamente me vas a pagar los 2.500, que aquí también un antecedente interesante es en la época de Calderón, cuando salió el tema de la importación de los vehículos tipo pick-up, también se hablaba de un monto de 2.500 pesos. Sin embargo, en aquel tiempo se creó una fracción arancelaria con un arancel específico, y era de los pocos aranceles específicos que eran en moneda nacional, porque normalmente los aranceles específicos que están publicados en la tarifa son en monto en dólares. Y bueno, pues aquí
se creó este aprovechamiento, que pues, un aprovechamiento en términos del Código Fiscal de la Federación tiene ciertas características, ¿no? Y de entrada, pues es que no se considera pues una contribución. Pues aquí ya les menciono algunos beneficios adicionales. Entonces, haciendo un comparativo, normalmente pues de un vehículo en donde tradicionalmente se tendría que pagar pues, la tasa del 50%, aunque yo sé que hay algunos beneficios adicionales en otros esquemas que están dentro del capítulo 3.5, entonces básicamente hay arancel de 1% y del 10%. Sin embargo, estoy hablando de manera general, una fracción específica de la partida 8603 va a estar sujeto al 50%, a la tasa del 16, obviamente al 8 al millar, salvo que sea menor que la cuota fija y se paga la cuota fija, ¿no? En ese sentido, pues dentro de los gastos que obviamente se van a realizar y que van a estar plasmados por lo menos en el pedimento, pues obviamente es el tema de los 2,500 pesos y el pago de la prevalidación, que es obviamente el monto de la cuota más el IVA, y pues obviamente no debemos de olvidar los honorarios de los agentes aduanales y otros gastos adicionales, ¿no? Que tengan que hacer la revisión y del cumplimiento de la NOM 41, que tengan que hacer verificaciones para saber si el vehículo no es ilícito, o no fue robado, o no se encuentra dentro de un proceso penal, etcétera. Pues todos esos puntos, pues obviamente son gastos, ¿no? Que a veces en una entidad, pues se ofrecen esos beneficios, pero que si tú los haces de manera independiente, pues obviamente a veces salen hasta más caros, ¿no? Entonces, aquí solamente para comentar en cuanto a la parte de los identificadores, cuáles se modifican, el EF que se relaciona con los estímulos fiscales, que hay otros estímulos fiscales de otro tipo de mercancías, pero aquí, bueno, se incluye al de los vehículos usados. Posteriormente, la obligación de la declaración del CURP, les decía que es el elemento principal. En el caso de la excepción de la cuenta aduanera en garantía, en el tema de la regulación de vehículos usados, que se creó un identificador específico para vincular esas operaciones, y sobre todo el relacionado con la excepción del permiso previo, ¿no? También que establece, en este caso el anexo 221, pues obviamente no se requiere, entonces pues se crea ahí un complemento para identificar este tipo de mercancías. Entonces, eso es por cuanto a la reforma de la primera versión anticipada, en donde les digo que se modifica el capítulo 3.5 para adicionar pues estas reglas, ¿no? Entonces, esto es parte complementaria, les digo, de todo lo que tiene que ver con el programa de represión de vehículos, que sin duda, pues hay otros aspectos que también tienen que, en este caso, analizarse, ¿no? Entonces, es importante que lo observen. Posteriormente, en la segunda versión anticipada, hay unos puntos ahí que me parecen importantes en cuanto el acrónimo y las direcciones generales de la NAM. En este caso, algo de lo que no se hizo cuando se publicó este glosario de las reglas generales de comercio exterior, pues era de que básicamente todo hacía referencia a la Administración General de Aduanas, que obviamente era la Administración General que estaba adherida al Servicio de Administración Tributaria. Entonces, cuando se publica lo que viene siendo decreto en donde se reforma tanto el reglamento de la Secretaría de Hacienda, el reglamento del SAT, y se crea el reglamento de la NAM, y posteriormente se da a conocer lo que son estas nuevas reglas el 24 de diciembre, pues es que no venían actualizadas. Entonces, en esta versión anticipada, pues está interesante porque aquí ya se vincula este órgano desconcentrado con sus respectivas direcciones generales, e incluso se establece ya
la dirección, que de hecho pues había sido publicado el 1 de febrero del 2022. Entonces ya sabemos que va a estar en Torre de Caballito en la Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí van a estar las direcciones generales, ahí tenemos que dirigir todas nuestras promociones, todas nuestras gestiones que vayamos a realizar ante este órgano desconcentrado. Bueno, por ejemplo, este todavía ahí pues no ha sido modificado, pero lo comentábamos en relación sobre todo de las gestiones que en este caso todavía hace referencia a la Administración Central de Planeación Aduanera. Sin embargo, obviamente al eliminarse esta Administración General de Aduanas y crearse una nueva institución, pues obviamente siempre tenemos que visualizar cuáles direcciones generales son quien tiene estas competencias, ¿no? Y sabemos que es pues la Dirección General de Modificación Aduanera. Sin embargo, bueno, sabemos que también ahí tienen algunas dilaciones, sobre todo en las gestiones, que por cierto ya el día de hoy estuvieron avisando que fueron enviados los reportes de operaciones de comercio exterior, el famoso Data Stage, que pues, sabemos que el mes pasado se tuvieron algunos retrasos, ¿no? Pero al final del día quedó dentro del mismo periodo, ¿no? El mes siguiente, porque fueron operaciones en este caso de diciembre y que le corresponderá entregarlas tradicionalmente en enero, ¿no? Bueno, y esta parte que les mencionaba, que aquí es muy importante, sobre todo, revisar el tema de las competencias, de las atribuciones que tienen las direcciones generales, porque, por ejemplo, aquí el reglamento interior de la ANAM, pues señala que la Dirección General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales es la competente para autorizar lo que es el registro de despacho de mercancías, revisión en origen. Sin embargo, les platicaba que en este caso pues hace alusión tanto el anexo 1 como la regla 751, que la competente pues en este caso sería la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior por parte del SAT, lo cual, bueno, pues se supone que el reglamento de la ANAM es quien tiene esa competencia a través de esa Dirección General de Atención Aduanera y Asuntos Internacionales, que de hecho en BUSEM ya también hubo una segregación en cuanto a las gestiones de la Dirección General de Aduanas o la Agencia Nacional de Aduanas de México y las que le competen a la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior por parte del SAT. Vean, aquí todavía hace referencia al registro de despacho de mercancías, se supone que pues ya debería estar aquí arriba. Vamos a esperar en el futuro si hacen estos cambios pertinentes, ¿no? Y otro punto importante en relación con el despacho simplificado para empresas de mensajería y paquetería que tienen el registro ante el SAT, pues básicamente aquí lo que se hace es un aumento en cuanto al monto de valor, pasa de $1,000 a $2,500, que ya pues empata con el monto que se establecía a nivel general. Sin embargo, se establece la limitante de que pues no va a poder importarse aplicando este procedimiento simplificado cuando se tenga el propósito de evadir básicamente las contribuciones al comercio exterior, ¿no? Que esto es muy similar a lo que establece en materias de certificación del TEMEC, en donde te dice, bueno, si deriva de operaciones con la intención de evadir el pago del impuesto general de importación, forzosamente tienes que emitir la certificación de origen, ¿no? Porque sabemos que el monto son de operaciones menores a, en este caso, los $1,000. Sin embargo, pues aquí ya lo están haciendo referencia a que no se puede utilizar ese esquema y esto pues ya prácticamente está en vigor, ¿no? También es un punto importante y en esta tercera versión anticipada, pues básicamente se modifica la regla 241 que tiene relación con la autorización para el despacho por lugar distinto al autorizado. Y aquí se hacen algunas precisiones. Primero,
sobre todo en la emisión de los lineamientos, que si ustedes analizan las reglas dicen que el SAT emitirá esos lineamientos. Sin embargo, ahora ya mencionan las autoridades aduaneras porque quien tiene competencia pues es la ANAM, y hace mención de la emisión de la opinión técnica favorable emitida por la Misión Central de Seguridad, Monitoreo y Control de la Misión General de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, pues que debe de cumplirse en términos de las disposiciones que se señalan, y también hay una precisión en cuanto a los laboratorios registrados ante la Secretaría de Economía, porque antes mencionaba los laboratorios extranjeros. Entonces ahora lo deja de manera genérica, diciendo, bueno, pues puede haber laboratorios extranjeros o puede haber laboratorios, en este caso, nacionales, ¿no? Y bueno, pues también se modifican las fichas de trámite 49 y las 70, tienen algunas modificaciones en relación con en ese tema. Eso es por cuanto ya vimos la primera, la segunda y la tercera versión anticipada de la primera resolución de modificaciones de las reglas generales de comercio exterior. Y ahorita brevemente voy a concluir con esta parte que también me parece importante y que tiene la calidad de un anteproyecto todavía, pero esperemos, bueno, pues que se publique en el diario y que ya podamos gozar de algunos de los beneficios que se establecen aquí. Y es que, pues, el 11 de noviembre del año pasado se da a conocer este anteproyecto. Recordemos que esto, bueno, pues había sido anunciado ya por la directora general de facilitación comercial y de comercio exterior. Entonces, aquí pues se dan a conocer ahí unos puntos relevantes, y primero debemos de tomar en cuenta pues que este acuerdo que establece las reglas y criterios ha tenido infinidad de reformas. Sin embargo, la publicación data del 2012. Es la que se ha estado modificando, ¿no? Entonces, básicamente, pues estamos hablando de un instrumento que tiene alrededor de 10 años de vigencia. Vean, aquí podemos identificar, obviamente, cómo se encuentra estructurado, que aquí es el acuerdo, no es el proyecto. El nuevo proyecto es lo que trae de acá. Básicamente ahorita, por ejemplo, contiene 5 títulos, 26 capítulos, 137 reglas y los 11 anexos. Entonces, lo que se hace es eliminar el título quinto, y este título, obviamente, hay algunas reglas que están muy largas, muy grandes en cuanto al texto jurídico, y lo que hicieron fue segregarlas y ya sea crear nuevas reglas o meterlas dentro de otras reglas, algunos de los párrafos. Entonces quedan los 4 títulos, los 20 capítulos, que aparentemente pues deberían de ser pues menos reglas, porque son menos títulos, menos capítulos. Sin embargo, son 187 reglas, es decir, 50 reglas adicionales, y también se suman varios de los anexos, porque hay algunos oficios que a veces aplicamos en la práctica, que se encuentra ahí en la página del Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior, que en este caso lo que se hace es pues esos oficios integrarlos ya como un anexo, le dan más formalidad, lo cual es positivo porque te da mayor certeza jurídica en la aplicación de esos oficios, y bueno, pues ya los transitorios, ¿no? Entonces, aquí algunos de los puntos importantes en el título 1 básicamente es la definición de empresa certificada, y esto sí me parece importante porque hemos estado aplicando el concepto que viene en el glosario de las reglas generales de comercio exterior, el cual es limitado. Digo limitado en el sentido de que habla de las empresas que cuenten con registro en el esquema de certificación de empresas o la certificación en materia de BGEPS, pero que tengan autorizadas las mercancías del anexo 2, es decir, las sensibles.
Y aquí este concepto pues es mucho más amplio, lo cual es muy positivo, sobre todo para aplicar el beneficio de la regla 3310, de cuando se introduce una mercancía que va destinada a servicio y que no tengo la autorización de servicio y que bajo ese supuesto de la 3310, si yo soy una empresa certificada, puedo aplicar los beneficios sin la necesidad de realizar alguna gestión ante la Secretaría de Economía. Entonces, creo que este es positivo. Se mencionan cuáles son las mercancías sensibles, que ya sabemos que pues, son las del anexo 2, pero ya hay aparentemente ahí una referencia y que básicamente también menciona el anexo 332, que eso está vinculado con el artículo quinto y que básicamente son el tema de los neumáticos usados, ¿no? Luego se establece sobre todo la ventanilla de atención al público de la Dirección General de Facilitación de Comercial y de Comercio Exterior, y pues ya hay una dirección específica que a veces la ubicamos, ¿no? Sin embargo, pues ya está en este caso publicada. Hay un tema importante en cuanto a la eliminación de esta regla 252 y que sí me parece relevante porque podemos suponer que hay una mercancía sujeta a una cuota compensatoria y obviamente la resolución establece de manera genérica, dice por ejemplo para las importaciones se va a aplicar tal porcentaje o tal cuota específica. Y evidentemente siempre se entiende pues de que si la norma no distingue, no tengo por qué distinguir, y hay resoluciones que sí dicen específicamente las importaciones definitivas y las importaciones temporales. En ese sentido, esta disposición pues lo que dice es que si obviamente la resolución especifica que va al régimen definitivo, al régimen temporal, o dice solamente a las importaciones, se va a entender que son las definitivas. Y lo cierto es que pues se elimina, ¿no? Entonces eso puede a lo mejor generar confusión, puede ser que genere algún tipo de confusión y que también si la resolución no es lo bastante clara, pues que después la autoridad diga, ah, sabes que pues tienes que también cumplir la obligación en la imposición temporal. Entonces, esto, digo, hay que estar pendientes y sobre todo después no pasa de que vayan a emitir ahí algún oficio de aclaración, ¿no? Lo cual, bueno, pues si ya estaba la regla, pues que lo describan en un precepto dentro de este instrumento, ¿no? En el caso, sobre todo, de los procedimientos de cancelación de los registros de esquema de certificación de empresas de la frontera o de la región, que también, bueno, pues aquí se adiciona el criterio de que si en un momento dado el Servicio de Administración Tributaria cancela estos registros porque también tienen competencia y se dieron cuenta de que no se están utilizando de manera correcta, pues obviamente el inicio del procedimiento por parte de la Secretaría de Economía, pues va a ser con la justificación de la resolución que haya emitido el SAT. Entonces, esto pues es importante para temas de cancelación. Algunos esquemas con el IMEX y con esta parte pues ya voy a ir concluyendo. Tiene que ver primero con el tema de las fe de hechos, ¿no? Entonces, la fe de hechos se va a utilizar para gestiones muy específicas como un IMEX nuevo, una ampliación de procesos o actividades referidas que son las de servicios. Aquí les puse este SIC porque hay un error en la redacción de las reglas. Sin embargo, bueno, pues esto seguramente lo corregirá ya en la publicación oficial. Temas de ampliación para reparación y reconocimiento de remanufactura, que eso está muy vinculado con una fracción de operaciones especiales del capítulo 98. El tema de la fusión y extinción de empresas con programa IMEX, que en muchas ocasiones estos se dan avisos, pero no están establecidos propiamente dentro de una disposición. La ampliación para importar mercancías sensibles, en el caso de la solicitud de un programa de PROSEC nuevo. Por lo tanto, va a haber algunas gestiones que no van a requerir la tramitación de una fe de hechos. Entonces están los trámites de alta de domicilio, el registro
las submanufactureras y ampliaciones subsecuentes, lo cual esto pues había sido un anuncio por parte de la directora de facilitación comercial, la maestra Dora Rodríguez, ya había hecho esos anuncios. Entonces esto pues aquí lo vamos a ver reflejado, esta simplificación administrativa. Entonces se establecen ahí unos requisitos para la fe de hechos y también se eliminan pues algunos otros en cuanto a este esquema, y se los dejo para que nos los analicen con calma. Obviamente también se establece el que la fe de hechos debe tener una antigüedad no mayor a 3 meses y que pues esta va a ser expedida únicamente por un corredor público, con lo cual, bueno, pues se deja fuera al notario público y obviamente pues eso es por un tema, vamos a poner, de expertise. Entonces también el contribuyente pues va a tener la opción de solicitar una visita de inspección en lugar de presentar la fe de hechos. Sin embargo, pues la Secretaría de Economía tiene que tener algunos convenios de colaboración con ciertas entidades federativas, y esto pues hay que ver pues, cuáles entidades federativas. En el tema, sobre todo de los domicilios, cuando en uno mismo hay diversas empresas y pues algunas de ellas tienen un esquema IMEX y otras no, o puede ser que ambas tengan un esquema IMEX, pues ya se establece lo que se citaba en algunos oficios. Y aquí hay una parte importante, porque puede haber dos empresas IMEX en un mismo domicilio y que tengan una relación en el proceso productivo, y se establece una excepción de que pueden estar delimitadas únicamente con algún tipo de cinta vinílica adherida al suelo, siempre y cuando lleven un proceso productivo, vamos a poner, de manera conjunta en el mismo domicilio. Entonces se establecen ahí otras facilidades que esto, bueno, pues hay que revisarlo y que ojalá que quede de esa manera, ¿no? Adicionalmente, en cuanto al tema sobre todo de la presentación del reporte anual de operaciones de comercio exterior, pues también hace alusión a que deben de reportarse las operaciones con pedimentos virtuales y que deben de declararse como exportadas. Y también, bueno, pues se establece que si un IMEX fue autorizado el año inmediato anterior, están obligados únicamente a presentar lo que es el reporte. Sin embargo, no es necesario cumplir con la obligación, y esto es, vamos a suponer que te autorizan un IMEX en octubre, noviembre, ¿no? Incluso en diciembre, ¿no? Y que te digan, no, pues tienes que cumplir ya sea con el tema del 10% en la facturación total, los $500,000, muy probablemente no se cumpla. Por eso es que se establece esta excepción ya de manera expresa. Y también pues hay unos beneficios en cuanto al tema de lo que es el IMEX preoperativo, que se puede pedir, en este caso, una ampliación a ese periodo preoperativo, porque puedes decir, oye, pues es que no me ha llegado la maquinaria, ¿no? Pues tenía el plan de que me iba a llegar en 3 meses, pero pues hubo un retraso, ¿no? Por el tema de los contenedores, por el tema del COVID, por lo que sea. Entonces, bueno, pues se puede ampliar este plazo del periodo preoperativo, ¿no? Entonces también creo que es importante. El tema de las altas y las bajas de domicilio, hay uno interesante, sobre todo en el relacionado con las altas, cuando se trate de bodegas o almacenes contratados por terceros, que aquí a veces se batalla mucho porque sabemos que requiere una fe de hecho, pero para este caso en específico basta con que se presente el contrato, el domicilio donde obviamente se va a prestar el servicio, le reste de vigencia a ese contrato por lo menos 11 meses, se ubique bien dentro de las instalaciones donde se va a llevar a cabo el almacenaje, y esto evidentemente pues es súper positivo, porque si solamente va a ser para almacenar, pues ya no requieres hacer todo el procedimiento que se hace actualmente, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay que esperar a que se publiquen estas disposiciones, ¿no? Y ya para ir terminando, déjenme ver un segundo.
ya para ir concluyendo, hay un tema interesante que hay que ver cómo se desarrolla, sobre todo la cuestión, porque hay algunas empresas que realizan operaciones de desensamble, recuperación de materiales y recondicionamiento, que esto dentro de el supuesto, por ejemplo, de la 321 está considerado como un proceso industrial, pero aquí este proceso industrial está vinculado con esta fracción de operaciones especiales de la 9806, 0008, y parece ser que va a tener ahí un cambio, lo cual, bueno, pues hay que estar pendientes de esa situación. Y luego, un cambio que también, la verdad, es sumamente importante, que tiene que ver con la aceptación o el rechazo de la IMEX, que aquí pues, lo están haciendo ahora sí que al estilo del SAT, en el cual si sabemos que la autorización debe ser autorizada en un periodo de 15 días hábiles o 10 días hábiles, dependiendo del tipo de la gestión, pues es que la autoridad ahora va a decir, oye, ¿sabes qué? Pues son 15 días hábiles a partir de que quede debidamente integrado el expediente. Pues así pueden pueden pasar 3 meses, 4 meses, y la autoridad argumenta de que no ha quedado debidamente integrado el expediente, pues no te van a autorizar. Ahorita de entrada, pues, tú sabes que la autoridad, si no te autoriza, pues te rechazó en los 15 días o en los 10 días, ¿no? Pero aquí el hecho de que se alarguen estos plazos que desde mi perspectiva sí contravienen contra lo que establece el propio decreto IMEX, o sea, lo que se tendrá que modificar es el decreto IMEX porque le están dando un alcance mayor en estas disposiciones generales, ¿no? Y ya para ir concluyendo con ese tema, en el caso de la fusión de escisión, pues hay que presentar, en este caso, avisos, de igual manera, sobre todo cuando se modifique la denominación, el RFC, los socios, accionistas, el representante legal, que esto ya lo hacíamos, pero como de manera extraoficial, porque lo señala el artículo 24 del decreto de IMEX, pero no estaba establecido propiamente en una disposición, sino el portal del SNICE te establece ahí el procedimiento que debes seguir. Y sobre todo, también el que puedes ya suspender tu propio programa IMEX, así como el estilo de la certificación de IBJEPS, quizás que la voy a suspender porque a lo mejor por temas de COVID tuve que cerrar y no operé, entonces, o se me fue el proyecto y tengo que conseguir un nuevo proyecto, etc., etc. Entonces se puede suspender, en este caso, el programa IMEX por 6 meses. Y finalmente, en el caso de las mercancías sensibles, pues también, al estilo del SAT, se establece pues que esta autorización va a empezar a computarse los días a partir de que quede debidamente integrado el expediente. Entonces, estos son algunos de los puntos que quise comentar con ustedes y que, bueno, pues hay que estar pendientes. Solamente hablé generalidades, ¿no? Ya vimos que son alrededor de 130 y tantas reglas, pues hay que estarlas analizando todas, sobre todo de las que tuvieron cambios, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues por mi parte es todo. Si tienen algún comentario, con gusto. Y antes de irnos a darle reconocimiento a Ricardo, no sé si Isa nos ayudes, porque hay un tema que me parece que todo sería interesante que traten de sumarse o que lo compartamos con los contralores, con la gente que lleva los temas. Hay una plática, hay un seminario práctico de compliance laboral con 9 conferencias en 6 horas que va a ser este viernes, que es gratuito. Va a estar el Infonavit, el Seguro Social, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la gente de cumplimiento de Bimbo, algunos especialistas por parte de Work Compliance. Todos los temas tienen que ver con un seminario práctico de compliance laboral, en el cual los que están son los líderes de opinión, los que hicieron la reforma, los que la están implementando, los que están buscando la manera de cómo seguir avanzando. Quisimos hacerlo para que todos pudieran conocer algo que pues es de impacto, en el cual estamos todos, ¿eh? Está Héctor, está usted, doctor, estoy yo, todos de una u otra manera tenemos un jefe y todos de una u otra manera pues tenemos que estar sujetos, ya seamos patrones o trabajadores,
a esta reforma laboral y a su implementación, que es muy, muy importante. Entonces, invitarlos, lo va a mandar la liga, doctor, Sí, por favor, yo sí me adhiero. para que se sumen y pues para escuchar, o sea, a escuchar qué es lo que viene, Héctor. Y ahí invitar a los contralores, a las empresas, tomadores de decisiones. La idea es que sea un seminario para ciudadanos, no es un seminario para que lo entendamos todos los que no nos dedicamos a la materia, ¿no? Perdón, Elia, por aprovechar el tiempo, pero hay que entregarle su reconocimiento al doctor Ricardo Méndez. De hecho, ya en los comentarios ahí Enrique ya puso la liga, tanto de este evento como también en el tema de fiscalizados, que va a ser el día de mañana. Y bueno, aprovecho para darte el reconocimiento de parte de TLC Magazine México y hagamos un trueque de parte de toda la comunidad. Otorga presente reconocimiento al doctor Ricardo Méndez Castro por hacer un trueque en la plática virtual con el tema actualización normativa del comercio exterior el día 9 de febrero del 2022. Queda pendiente todas las láminas que te vimos pasar, que ya nos pusiste nervioso, que por qué no nos las diste, ¿verdad, doctor Máximo? Y gracias, Richard.